porque hubo una borrasca impresionante ese día, hermano. Y entonces resulta que comenzamos a cantar cuando estaba la borrasca y terminamos, pero bien tarde, cantando para honrar y gloria al Señor. En ese día cantamos todos un himno maravilloso, Más cerca, oh Dios, de ti. 408. 408, para honrar y gloria al Señor. Más cerca, Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cegar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Y cuánto sufro aquí me hará sentir que soy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí que al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Lejano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Hermana Patricia. Soy peregrino. Ya terminamos nosotros, pero te llaman. 357. Está apagadito, espera. Gracias, hermano. Soy peregrino aquí, no hallo dónde morar, en Aura playa está
mi muy cercano hogar. Yo soy embajador del reino allende el mar. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Mi rey implora a los de la mundana que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, esa divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón. Hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión. Embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy con Dios. Amén. 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 ¿Ya? ¿Se finí? Está precioso. No, por aquí. Sí, aquí ponemos. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a tener un estudio acerca del evento que vamos a tener mañana, que es la Cena del Señor. Así que vamos a estudiar algunos puntos que tal vez ya conocemos y otros que desconocemos. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar la dirección y la sabiduría de nuestro Dios. Vamos a orar, apreciados hermanos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor mi Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte sabiduría y dirección acerca de este tema que tú nos has dejado y que se seguirá practicando, realizando
hasta que tú vengas en las nubes de los cielos, porque así ha quedado escrito. Así que te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a reconciliarnos contigo, que nos ayudes a poder discernir lo que realizaremos el día de mañana, y que de igual manera, Señor mi Dios, nos ayudes a hacerlo correctamente. Por eso, mi Dios, te pedimos y te suplicamos que nos envíes la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y que nos lleve a un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo querer y una misma doctrina. Por eso, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas convencidos de que nos hemos quedado en tus preciosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro divino Salvador. Amén. Si nosotros vemos acerca de lo que hemos venido estudiando, vamos a ver que hay un evento que comenzó a guardarse para el mundo adventista, que es la Cena del Señor. Y la Biblia nos dice que la Cena del Señor, ¿hasta cuándo la estaremos guardando? Hasta que Él venga. ¿Y cuándo es ese hasta que Él venga? Hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan estar guardando y estar haciendo la Cena del Señor durante todos estos eventos proféticos? ¿Alguna vez se lo han imaginado? Por lo regular siempre lo hacemos en un área como estamos ahorita, en un área tranquila, en un área en paz. Pero va a llegar el día en que lo tendremos que realizar en nuestros hogares, donde se va a estar reuniendo la iglesia. Y ahí en esos hogares, pues el Señor tendrá a sus ministros que van a estar realizando la Cena del Señor. Mañana vamos a realizar la Cena del Señor. Pero vamos a estudiar nosotros esta expresión que viene en la palabra de Dios. La Cena del Señor, ¿cómo dice aquí? Profanada. ¿Alguna vez nosotros hemos leído esa declaración que nos lleva a que podemos estar profanando la Cena del Señor? Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11 y el versículo 27. ¿Cómo dice la palabra de Dios? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor, ¿cómo dice ahí? Primera de Corintios 11, 27, ¿cómo dice? Y bebiere la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Imagínense que bebamos y comamos la Cena del Señor indignamente. Sería profanar la Cena del Señor.
Vamos a ver cómo es que se puede profanar la cena del Señor por nosotros mismos. Para eso, vamos a ir a el libro. Sé que siempre, hermanos, que hablamos de la cena del Señor, hablamos de lo que representa la cena del Señor. Hablamos de lo que simboliza el pan, de lo que simboliza el vino o el jugo de uva, que es la palabra correcta. El jugo de uva natural sin fermentar. Y también hablamos del rito de humildad, que es el tema de cuándo es que una iglesia puede estar profanando la cena del Señor. Y la iglesia somos nosotros. Así que nosotros podríamos haber profanado, o este estudio es para que nunca profane la palabra de Dios. Y vamos a responder esta pregunta que dice: ¿qué existía en la iglesia de Corinto? En Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque es necesario que también entre vosotros, ¿qué dice? Haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Fíjense cómo el Señor estaba permitiendo en la iglesia de Corinto que se levantaran, ¿qué cosas, hermanos? Herejías. Y en Primera de Corintios capítulo 11, ¿de qué nos viene hablando en su contexto? De la cena del Señor. De eso nos viene hablando. Y nos viene diciendo que en la iglesia de Corinto, ¿qué se había levantado? Herejías. ¿Qué es una herejía? Una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y eso era lo que estaba ocurriendo, ¿dónde? En la iglesia de Corinto. Sigamos avanzando y miremos lo que nos dice la revista Señales de los Tiempos del 29 de noviembre de 1883. Miren lo que nos dice. La primera epístola de Pablo a los Corintios fue escrita, ¿por qué dice aquí? Porque habían surgido graves errores en la iglesia, los cuales, ¿qué deseaba Pablo? Los cuales deseaba corregir. Los capítulos 5, 11 y 14 están especialmente dirigidos contra ciertos males, de los cuales esa iglesia, ¿qué dice aquí? Era culpable. La existencia de estas faltas fue dada a conocer a Pablo, no por revelación del cielo, sino ¿por qué? Sino por los informes de los que venían de Corinto. Y porque un pecado, por lo menos, era también conocido, que era tema de conversación común. Vamos a leerlo en Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 11. Vamos a ver qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1:11. Miren lo que dice. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Porque me ha sido dicho de quién, dice la Biblia. Así que vemos que lo que dice señales de los tiempos, vosotros, hermanos míos. ¿Quién le había informado a Pablo? Los hermanos que venían de Corinto, que habían estado allá. Por los que son de la casa de Cloé. Había una casa que estaba informándole al apóstol Pablo lo que estaba ocurriendo
en la iglesia de Corinto? ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué había? Contiendas. ¿Y cuáles eran esas contiendas que habían en Corinto? Ya leímos que habían, uno, herejías. Vamos a ver qué más había en la iglesia de Corinto, capítulo 5 y el versículo 1. Miren qué más había en la iglesia de Corinto. Se oye por todas partes, versículo 1, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, hermanos? Había adulterio, había fornicación. ¿Qué más estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 18. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Corintios, para nuestros hermanos que acaban de llegar, les damos la bienvenida. Y vamos a tratar la cena del Señor, que se va a realizar el día de mañana. Y estamos estudiando qué es lo que había en la iglesia de Corinto. Primero, la Biblia ya nos dijo que había herejías entre ellos. Leímos Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Había un hermano que ¿qué tenía? La esposa de su padre. ¿Y dónde se congregaban? En la iglesia. Miren lo que dice. Para nuestras visitas que apenas van llegando. Para hablar de la cena del Señor. ¿Cómo es que una cena del Señor puede ser profanada? Veamos lo que dice, versículo 1. Primera de Corintios 5:1. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre ¿quién? Entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. ¿Estaba grave el asunto? Estaba terrible la situación. Y en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 18, la Biblia nos va a decir, ¿qué más había en la iglesia de Corinto? Primera de Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen en la iglesia, dice el apóstol Pablo, oigo que hay entre vosotros, ¿qué más? Divisiones, y en parte lo creo. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? ¿Por qué habían esas divisiones? Versículo 19. Porque es necesario que también entre vosotros haya herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. ¿Por qué Dios permite las herejías que entren a la iglesia? Para que cada uno de nosotros seamos probados para ver de qué lado vamos a estar. Si vamos a estar del lado de Dios o vamos a estar del lado de ¿qué? De las herejías. A ver, reflexionemos entre nosotros mismos. Si aquí se diera esa situación, hermanos, ¿qué haríamos nosotros?
si se diera la situación como se estaba dando en la iglesia de Corinto, donde el hijo tenía a la esposa de su padre y se reunían en la iglesia. Tremendo, ¿no? Duro. Por eso dice la revista de Señales de los Tiempos, de 29 de noviembre de 1883, esta es una revista de la iglesia adventista, dice: la existencia de estas faltas fue dada a conocer a Pablo, no por revelación del cielo, sino por los informes de los que venían de Corinto, y porque un pecado, por lo menos, era también conocido, que era tema de conversación común. En Corinto habían contiendas, fornicación, divisiones, y se dormían en la cena del Señor. Imagínense. Miren lo que dice. Vamos a leerlos. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 30. Primera de Corintios 11:30. Miren lo que dice la Biblia. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros. ¿Y qué dice? Y muchos duermen. Imagínense a ustedes a un hermano participando de la cena del Señor y que esté dormido. ¿Será que puede pasar eso en la iglesia? Puede pasar. Ya miramos los males que tenía la iglesia de Corinto. Y en esa iglesia de Corinto se realizaban la cena del Señor en esas circunstancias. La cena del Señor se realizaba bajo circunstancias de contiendas, fornicación, divisiones, y se iban a dormir a la cena del Señor. Así se realizaban esas cenas del Señor. Díganme si una cena del Señor así no era profanada. ¿Era profanada o no? Totalmente. Vamos a seguir avanzando y vamos a leer para responder esta pregunta. En consecuencia de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto, sus reuniones ¿fueron provechosas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Esas reuniones eran provechosas o no eran provechosas? Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 17. Pero en esto que os declaro, dice Pablo, ¿qué dice él? No los alabo. ¿Y qué dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo? Porque os reunís o porque se reúnen, no para lo mejor, sino para ¿qué? Sino para lo peor. Esas reuniones, hermanos, ¿eran para lo mejor o para lo peor? Para lo peor. ¿Qué se estaba profanando? La cena del Señor. Y cuando la cena del Señor se profana, ¿qué se profana? Lo que representa, lo que simboliza la cena del Señor. Y la cena del Señor simboliza la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos se atreverían a profanar ese acto de amor que hizo Dios por nosotros al dar a su único Hijo para morir y dar su vida en rescate por nosotros? ¿Lo podríamos hacer?
Bueno, aquí sí lo estaban haciendo. Y lo estaban haciendo una iglesia. Una iglesia donde Pablo había ido a predicar. Una iglesia donde Pablo había estado. Y que le llegaban los informes al apóstol Pablo. Y Pablo nos está hablando a través de la palabra. Y vamos a responder esta otra pregunta. ¿Qué les era imposible hacer en medio de tanta división y confusión? ¿Qué es lo que ellos no podían hacer? Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 11:20. Así que, cuando vosotros se reúnen o os reunís en un lugar, esto no es, que dice aquí, comer la cena del Señor. ¿Qué decían ellos que estaban realizando? La cena del Señor. Pero en realidad estaban haciendo la cena del Señor, hermanos. No, en realidad, ¿qué estaban haciendo? Profanando la cena del Señor, y para eso se reunían. Por eso el apóstol Pablo dice que en medio de esa confusión y en medio de esa división, les era imposible que ellos pudieran realizar una cena del Señor. Sin embargo, ¿qué hacían ellos? La realizaban. Hacían la cena del Señor, aunque hubiera fornicación, división, herejías, y algunos se dormían. Veamos qué más se hacían en esas cenas del Señor que eran profanadas. Dice, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué acciones indecorosas se cometían durante la supuesta celebración de la cena del Señor? ¿Y qué dice el versículo 21? ¿Qué hacían, hermanos? Pues al comer, cada uno se adelanta a tomar, ¿qué dice aquí? Su propia cena. Y uno tiene hambre. ¿Y qué más hacían? Y otro está embriagado. ¿Cómo realizaban esa cena, hermanos? Dentro de la iglesia. ¿Esto lo podemos hacer en la cena del Señor? Desde luego que no. Y si hay estos pecados abiertos, no se puede hacer la cena del Señor. Miren lo que dice nuevamente Señales de los Tiempos del 29 de noviembre de 1883. Ustedes miran aquí a nuestro Señor Jesús. Esta ilustración es tomada de esta ilustración de la iglesia adventista. Ustedes miran aquí a Caín, a Abel, a Melquisedec, a Abraham, el Cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista y la cena del Señor. Todo tiene relación. Pero vamos a leer qué estaba ocurriendo. Miren lo que dice. A partir de las consecuencias que acompañaron a su perversión de la cena del Señor, versículo 30, vamos a leer la Biblia, vamos a abrir la Biblia. Y aquí está la profanación, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen.
bien podemos suponer que este error fue aún más desagradable a Dios que el pecado descrito en el capítulo 5. Imagínense, ¿qué pecado hay en el capítulo 5? ¿Ya se les olvidó? Fornicación. Pero dice que el profanar la cena del Señor es más terrible todavía que eso. Porque estamos pisoteando el simbolismo de lo que representa la cena del Señor. Miren qué más dice la revista Señales de los Tiempos. La razón es que se muestra una gran falta de ¿qué? De discernimiento espiritual. Y tal grado de ¿qué? De irreverencia que conduciría a la comisión de casi cualquier pecado. Es decir, si nosotros no tenemos respeto por la cena del Señor, estamos dispuestos a pasar cualquier pecado. Porque no tenemos discernimiento espiritual. Sigue diciendo. Aprendamos de los versículos 20 al 22, del 33 y luego el 34. Vamos a aprender qué nos dice Dios acerca de cómo podemos estar con una gran falta de discernimiento espiritual. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor, pues al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro está embriagado. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a quién? La iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Por supuesto que no. Así que Pablo nos está diciendo que no los iba a alabar. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para condenación. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. ¿Qué estaban haciendo? No tenían discernimiento espiritual, porque realizaban la cena del Señor con estas circunstancias, con estos pecados. Aprendemos de los versículos 20 al 22, 33 y 34, que tenían la costumbre de hacer, ¿qué dice aquí? Una comida regular de la cena del Señor. Cualquier comida. Es decir, habían reemplazado el pan sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Lo habían reemplazado por una comida regular. ¿Dónde estaba ocurriendo? En la iglesia de Corinto. Sirviéndose cada uno de todo lo que podía conseguir. Así que la cena del Señor se había convertido en un buffet. Y a eso le llamaban la cena del Señor. Haciendo de esta solemne ordenanza, ¿qué dice aquí? Una fiesta vergonzosa. En la actualidad hay personas bien intencionadas que,
aunque no se comportan tan mal como lo hacían los corintios, hacen de la cena del Señor una ocasión para participar de una comida ordinaria. Con respecto a tal costumbre, el apóstol Pablo exclama con asombro. ¿Cuál fue la expresión que utilizó el apóstol Pablo cuando le llegaron las noticias de lo que estaba pasando en Corinto? ¿Cuál fue? Imagínense que digan, allá en la iglesia de Tamaco está ocurriendo lo mismo que pasó en Corinto. Desde luego que saldría una expresión, ¿qué? ¿Pero qué? ¿No nos sorprenderíamos de lo que está ocurriendo? Por eso el apóstol Pablo usa esa expresión. Y él dice, ¿no tenéis casas donde comer y beber? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no la tienen? ¿Qué te voy a decir? ¿Te alabaré en esto? No te alabo. Y aparece el pastor Varnes, comentador bíblico, que viene de poquito antes de los pioneros adventistas, dice, tiene un comentario tan excelente sobre este versículo 22, condenando la grosera perversión de la cena del Señor. Pero otro mal que ha surgido en la mayoría de las iglesias modernas, que los citamos, lo va a citar a continuación, señales de los tiempos. En realidad, ¿qué estaban haciendo con la cena del Señor, hermanos? Una perversión. ¿En qué iglesia? La iglesia de Corinto. Miren qué más hacían. ¿No sabéis que la iglesia de Dios no está diseñada para ser un lugar de qué? De fiesta. ¿Y qué más? Y jolgorio. Ni siquiera un lugar donde participar de vuestras comidas ordinarias. ¿Qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía? Fiestas. ¿Qué más se hacía? Jolgorio. ¿Dónde se hacía? En la iglesia. ¿Y qué más se hacía dentro de la iglesia? ¿Qué más se hace dentro de la iglesia? Oh, la cena del Señor. Un ejemplo. Mañana vamos a hacer la cena del Señor. ¿Y dónde la vamos a hacer, Pastor Hammer? Oh, aquí mismo. Aquí mismo. ¿Y qué pasa si aquí mismo, hermanos, nosotros hacemos una fiesta, un jolgorio? ¿Qué estamos profanando en primer lugar? El templo del Señor. Luego, ¿qué más estamos profanando? El altar. Luego, ¿qué más estamos profanando? La iglesia de Dios. Y a la final venimos profanando lo que vamos a realizar aquí, que es la cena del Señor. En otras palabras, estamos profanando el templo del Señor. ¿Quién dijo eso en el Antiguo Testamento? Vamos a leerlo para que leamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 7.
Ya estamos en Jeremías, hermanos, capítulo 7. Me dicen cuando estemos ahí. Jeremías 7:7. Jeremías capítulo 7. ¿Ya está ahí, hermanita Dilcia? ¿Cómo dice su encabezado de su Biblia? No, ¿cómo dice el encabezado? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Cómo viene en algunas otras Biblias? ¿Cómo aparece? O el discurso en el templo también viene. Así que, ¿dónde se tenían que mejorar los caminos y las obras? ¿Allá afuera o en el templo? Veamos qué nos dice el profeta Jeremías. ¿Cómo estaba el pueblo? Así está en Corinto. Pero ahora vamos a ver cómo está en el templo de Jerusalén. No es cualquier templo. Miren lo que dice, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? Predica allí esta palabra y di. Hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de oír la palabra de Dios como la oía Jeremías, y nos dijera a nosotros, ponte a la puerta del templo y di estas palabras, ¿qué haríamos? ¿Escucharíamos y nos quedaríamos callados sin hacer nada? ¿O escucharíamos y actuaríamos a pesar de las consecuencias? Miren lo que predicó Jeremías. Dice la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová. ¿Todo quién? Todo Judá. ¿Y quién era Judá? El pueblo de Dios. Los que entráis por estas puertas. ¿Quiénes eran los que entraban? Los miembros de la iglesia. ¿Quiénes más entraban? Los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los ministros. Miren lo que dice. Los que entráis por estas puertas para adorar ¿a quién? ¿A quién iban a adorar? A Jehová. Pero miren lo que dice el profeta Jeremías, la palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Y qué le pide Dios a su pueblo? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentiras diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué decía el pueblo? Templo de Jehová es este. Pero ¿qué decía el profeta Jeremías? Eso es mentira. Porque no es templo de Jehová. No confiéis en esa palabra de mentira que están repitiendo y diciendo que este es templo de Jehová. Porque si fuera templo de Jehová, ¿quién viviría en ese templo? Jehová. Pero ¿quién no vivía en ese templo? Jehová no estaba ahí. Veamos por qué no estaba ahí Jehová. Miren lo que dice el versículo 5. Mas si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres, ¿qué dice ahí? En pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan,
¿Qué hacía el pueblo, hermanos? Versículo 9. ¿Qué dice la Biblia que hacía el pueblo? Seguís hurtando. ¿Qué es hurtar? Robar. Seguís matando. Seguís adulterando. Seguís jurando falsamente. Y sigues quemando incienso a Baal y andando tras dioses ajenos que no conociste. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Pero qué decía el pueblo? Oh, este es el templo de Jehová. Aquí está su presencia, decía el pueblo. Esta es la casa de Dios. ¿Pero estaba ahí Jehová? No estaba ahí Dios. ¿Por qué no estaba Dios? Porque Dios es santo. Y donde Él habita, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué se convierte ese lugar? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiente? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate la sandalia de tus pies porque el lugar santo es. Hermanos, si Dios nos dijera, quítense la sandalia de sus pies, ¿no las quitaríamos? Amén. Y luego le va a recordar a su pueblo lo que ya había hecho anteriormente con un pueblo anterior, de otra generación. El pueblo de Israel, pero en otra generación antepasada. Miren lo que dice el versículo 12. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio. ¿Qué moraba ahí? Pero dice la Biblia que también de ahí se apartó. ¿Y saben por qué se apartó de ese lugar de Silo? Porque los hijos de Nadab y Abiú, los hijos de Elí, profanaban el santuario. Y Dios se apartó del lugar de Silo. Y les dice, y ved lo que les hice por la maldad de mi pueblo. ¿Qué les hizo, hermanos? ¿Se acuerdan lo que les hizo a ese pueblo de esa generación? Mandó a otro pueblo pagano. Primero, la Biblia nos relata en Primera de Samuel que el sacerdote Eli, la Biblia dice que estaba tan gordo que ya no podía caminar. Estaba tan gordo el sacerdote Elí que no podía caminar. Y aparte de eso, de la gordura, dice que ya no podía ver. Estaba ciego, dice. Mientras que sus hijos, los sacerdotes encargados del templo, encargados de cuidar la santidad de ese templo, lo profanaban. Y profanaron el arca. Hicieron algo que Dios nunca le ordenó, de tomar el arca e ir a la batalla. Y sacaron el arca. Pero como Dios ya no estaba en ese lugar, el pueblo enemigo tomó el arca y mataron a sus dos hijos de Elí. Y la Biblia nos dice que cuando le llegó esa noticia a Elí, él iba dando unos pasos, se resbaló por su peso que tenía, se cayó hacia atrás, se pegó en la cabeza y murió. Se retiró la presencia de Dios de Silo, el lugar que una vez había sido la casa de Dios.
Ahora Jeremías les recuerda, recuérdense lo que les hice a sus hermanos en Silo. Y ahora aquí pasa lo mismo, por profanar el santuario. ¿Qué pueblo enemigo llegó? Babilonia. Y Babilonia, dice la Biblia, que quemó este templo del que está hablando Jeremías. Lo quemó, lo saqueó y lo destruyó. Y ahora vemos lo mismo. ¿En qué iglesia? En la iglesia de Corinto. Que se estaba haciendo esto. Se estaban realizando fiesta, jolgorio y comidas ordinarias. Hermanos, ¿será que eso le pueda estar pasando a la iglesia de este tiempo? ¿Ustedes creen que le pueda estar pasando? Vamos a... Buenas noches. Buenas noches. Miren lo que dice. Es posible que vengas al lugar del culto público. ¿Y qué dice aquí? Y los conviertas en escenarios de banquetes y disturbios. Aún en el supuesto de que no hubiera habido desorden ni jolgorio, ¿qué había en ese lugar donde se realizaba la cena del Señor? Y la intemperancia, ¿con qué tiene que ver? Con la comida, con la reforma. No sé. Sigue diciendo. Sin embargo, en todos los aspectos, era groseramente impropio hacer del lugar del culto público un lugar para un entretenimiento festivo. Hermanos, ¿cuántos consideramos que un templo es dedicado al servicio de Dios? Amén. Y se pueden realizar en un templo que es dedicado para el servicio de Dios fiestas paganas, comidas paganas, jolgorios. Cuando hablamos de jolgorio es que hay desorden, algarabía. Si se supone que es un lugar santo y sagrado. Miren qué más dice. Vamos a responder esta otra pregunta. ¿Dónde debe satisfacerse el hambre corporal? ¿Qué dice ahí? ¿Acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Dónde se deben de satisfacerse nuestra hambre? ¿Pero dónde se quería satisfacer la iglesia? En el templo. Querían un banquete. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, si el apóstol Pablo nos mirara a nosotros hoy en día haciendo estas actividades en la casa del Señor, en el templo de Dios, ¿qué creen ustedes que nos diría? ¿Nos alabaría o nos reprendería? ¿O ustedes creen que se quedaría callado? ¿Ustedes creen que él participaría de estas escenas y de estas celebraciones y de esta manera de realizar la cena? La Biblia dice que no.
Pablo no participaría de esto. ¿Por qué? Porque eso sería profanar la cena del Señor y sería profanar este precioso emblema de la cena del Señor. ¿Qué significa el pan en la cena del Señor? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el jugo de uva sin fermentar? La sangre que Él derramó por amor hacia nosotros. Díganme si eso no es solemne. Díganme si eso no es un acto de santidad, de meditación, de reverencia. Sin embargo, la iglesia no le estaba dando el debido respeto, uno, a la palabra de Dios, y dos, a nuestro Señor Jesucristo mismo. Vamos a responder otra pregunta, para ver si a lo mejor ellos estaban exagerando. A lo mejor se podría decir, no, es que los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, son muy extremistas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Dónde habían recibido los apóstoles lo que Pablo transmitió a los corintios? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 11:23? ¿Qué dice aquí? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió el apóstol Pablo? Del Señor. Entonces, ¿estaba equivocado Pablo, hermanos? De ninguna manera. ¿Estaba actuando Pablo correctamente? Pablo estaba actuando correctamente. Y lo que Pablo estaba enseñando era lo que Cristo le había revelado al apóstol Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ese pan sin levadura. Veamos qué más nos dice la Biblia, qué significa la cena del Señor. Cuando Jesús, la noche de su traición, tomó pan, ¿qué dijo y qué hizo? 1 de Corintios 11:23 y 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que cuando Jesús, esa noche que fue entregado, ¿qué tomó? Pan. Ese pan, mis apreciados hermanos, es sin levadura. Y ese pan simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6 y el versículo 35. Dice la palabra del Señor: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice la Biblia? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese pan, mis hermanos, representa
a nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue colgado en un madero, en esta cruz del Calvario. Eso es lo que representa este pan. No es que Cristo sea el pan, es lo que representa. La Biblia nos sigue diciendo, ¿qué hizo después nuestro Señor Jesucristo? Asimismo, también la copa. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Que representa el jugo de uva sin fermentar, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Vamos a ir al libro de Pedro. Y vamos a leer. Estoy buscando el versículo, hermano. Vamos a leer en Segunda de Pedro. Y leeremos en el versículo 10, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque Él recibió, Cristo, de Dios Padre, honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, y leemos en el versículo 16, este que fue enviado de Dios, miren lo que hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo, vamos a leerlo aquí mismo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Y leeremos en el capítulo 19. Y el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y puesta sobre un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí nuestro Señor Jesucristo había derramado su sangre por nosotros, en rescate por nuestras vidas. En una cruz, mis apreciados hermanos, Cristo derramó su sangre y nos dejó el símbolo de un jugo de uva en una copa que representa esa sangre que Él derramó por ti y por mí. Y nos dejó un emblema que nos recuerda esa escena. Aquí la vemos en la pantalla.
Esta es el rito que nos ha dejado la cena del Señor. Antes de que Él fuera crucificado, tomó pan, lo bendijo y se lo pasó a cada uno de sus discípulos. Después la Biblia dice que tomó una copa. Era jugo de uva sin fermentar. Y de igual manera se la pasó a cada uno de sus discípulos y les dio las explicaciones. Donde nuestro Señor Jesús, hermanos, realizó la cena, la Biblia nos dice que fue en una casa, porque ahí tenía que cumplirse. Vamos a leer qué dice el apóstol Pablo de esta copa y de este pan. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. La copa, la sangre de Cristo, el jugo de uva sin fermentar dentro de esa copa, la sangre de Cristo. Y el pan, el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué simboliza eso? Vamos a leer una lección de la escuela sabática adventista del año, ¿qué año, hermanos? 1892. Del año 1892. Miren lo que nos dice esta escuela sabática. La cena del Señor, ¿con qué otro nombre se le llama? La comunión. Se llama la comunión, ya que Pablo declara que es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿qué dice aquí? Es símbolo de nuestra unidad con Él. ¿Qué simboliza la cena del Señor? La unidad con Él. La unidad con Él, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Comamos y bebamos a Cristo por su palabra. Y esto debe hacerse constantemente. Así que la cena del Señor es solo el símbolo ocasional de una fiesta sagrada continua. ¿El Señor tiene fiestas, hermanos? En el Antiguo Testamento tenía fiestas. ¿Cuáles eran esas fiestas? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación y la fiesta de las cabañas. Fiestas, vamos a leerle cómo le llama la Biblia a estas fiestas. En Levítico capítulo 23, vamos a abrir la Biblia. ¿Cómo eran estas fiestas? Levíticos capítulo 23 y el versículo 2. Miren lo que dice la Biblia. Habla a los hijos de Israel y diles, ¿qué aparecen ahí? Las fiestas solemnes de Jehová. Levítico 23, 2. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, como dice aquí, santas convocaciones. Estas son
mis fiestas, dice el Señor. ¿Cómo eran estas fiestas? Solemnes, santas, consagradas. ¿Y cómo es la cena del Señor? Solemne, santa, sagrada. ¿Y en dónde se deben de realizar estas cenas del Señor? ¿Dónde se deben de realizar, hermanos? En el templo. Las fiestas de la Pascua, ¿dónde se celebraban? En el templo. ¿Y dónde se celebran las cenas del Señor? En el templo. Y cuando se celebraba la Pascua, ¿cómo debía de estar el templo? En santa condición, consagrado al Señor. Entonces, donde se celebran las cenas del Señor, ¿cómo deben de estar esos templos, hermanos? Santos, consagrados, dedicados al Señor. Pero ¿qué vimos que ocurrió con el templo de Israel? Vamos a leerlo. En el libro de Jeremías, vamos a regresar a Jeremías para ver qué habían metido en el templo. Jeremías capítulo 7. Versículo 6. Jeremías 7:6. Aquí le voy a pedir a un hermano que me ayude a pasar el micrófono y a que lean la palabra de Dios, porque si me han de apedrear, hermanos, que me apedreen por lo que diga la palabra de Dios y no por lo que diga este hombre. ¿Qué dice Jeremías, hermano, hermana, en su Biblia? En el capítulo 7 y el versículo 6. Escuchen, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice así la palabra de Dios. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, para siempre. Versículo 8, ya que siguió leyendo. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. Versículo 9, pongan atención al versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Qué había en el templo, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que había en el templo? ¿Qué dice la Biblia que había en el templo? Hurtaban, mataban, oprimían al huérfano, a la viuda. ¿Y qué más había en el templo? La Biblia dice que habían dioses extraños. Ahora, ¿cómo se llamaba uno de esos dioses? ¿Qué decía la Biblia? Baal. ¿Cómo es que hacían estos dioses, hermanos? Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo es que hacían estos dioses. Capítulo 10 de Jeremías. Versículo 1. Hasta el versículo 8. A ver quién quiere leerlo.
Jeremías capítulo 10, versículo 1 al versículo 8. Pongamos atención, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. Inutilidad ridícula de los ídolos. Oíd la palabra del Eterno acerca de vosotros, casa de Israel. Así dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son inútiles. Cortan un árbol del monte, un artífice lo labra con cincel, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo sujetan, para que no se caiga. Los ídolos son como espantajos, no pueden hablar, y hay que llevarlos, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal ni bien. Luego sigue el 6. Nada hay semejante a ti, oh Eterno, grande tú, y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Tú eres digno de ser temido. Entre todos los sabios de las naciones y los reinos, no hay semejante a ti. Todos son necios y tontos, nada pueden aprender de un pedazo inútil de madera. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de sus ídolos, todo fundidor, porque mentira es su obra y no hay vida en ellos. Qué duras palabras de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué había metido el pueblo de Dios adentro del templo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Dice la Biblia que habían metido ídolos a ese lugar. No son mis palabras, hermanos. Es la palabra de Dios. Y dice la Biblia, con amor nos habla y nos dice que su pueblo había metido ídolos a el templo. Y esos ídolos eran considerados dioses. Y cuando metieron esos dioses, ¿quién se apartó de ese templo? La presencia de Dios. Veamos qué ídolos estaban dentro del templo. Vamos a leerlo en el libro de Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías. En el capítulo 44, versículo 6. Otro voluntario que lo lea. Porque no quiero que vayan a decir, oh, esa es la Biblia del pastor. Sino que son las Biblias que cada uno de nosotros tenemos. Isaías 44, 6. Dice así la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Amén. La Biblia dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero. ¿Y qué más dice la Biblia? Y yo soy el postrero, o yo soy el último. ¿Y cómo termina diciendo la Biblia? Y fuera de mí no hay Dios. ¿Hay otros dioses, hermanos? No lo hay. Pero sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? Levantó dioses falsos. Y vamos a ver qué es lo que metió la iglesia adentro del templo. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos las imágenes ni ven ni entienden.
¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, los que los hacen. Que se reúnan todos ellos y se pongan de pie, se asombrarán y serán avergonzados a una. Fíjense cómo se hacen estos dioses. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da la forma al ídolo con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se cansa. El carpintero, para hacer un dios, tiende la regla, lo señala con un almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de un varón, a semejanza de un hombre hermoso, para tenerlo dentro de la casa. Corta cedros para sí y toma árboles de ciprés y árboles de encina que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pino que se cría con la lluvia y de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece, dice la Biblia, panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. No se da cuenta que parte del leño quemó en el fuego. Con parte de él come carne, adereza su asado y se sacia. Después con ese mismo tronco se calienta y dice: me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entenderme. Ninguno reflexiona en su corazón, ni tiene conocimiento o entendimiento para decir: parte de este tronco quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del restante de ello una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Qué tremendo, qué dura es la palabra de Dios, pero nos habla porque nos ama, porque nos quiere. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3. Miren por qué Dios nos manda su palabra. Apocalipsis capítulo 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21. Versículo 19 es, hermanos, Apocalipsis 3, 19. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Celoso y arrepiéntete. ¿Qué había entrado al templo, hermanos? Donde se realizaban las fiestas solemnes, abominaciones, idolatrías, falsos dioses, que habían entrado a la iglesia de Corinto.
Había fornicación, adulterio, fiestas paganas, contiendas, mientras que la cena del Señor, ¿qué debe de ser? Es el símbolo de nuestra unidad con Cristo. Y donde se realice la cena del Señor, debe de ser un lugar santo y apartado para Él, para su servicio. Hoy en día, mis apreciados hermanos, muchos templos están así. Y no es la voluntad del Señor que esos templos estén así. Porque si es así, se está profanando el emblema del Señor. Miren qué más nos dice la Biblia. Si la cena del Señor es el símbolo de nuestra unidad con Él, ¿qué debemos de hacer entonces todos aquellos que verdaderamente participan de la cena del Señor? ¿Cómo debemos de estar? ¿Cómo dice la Biblia? Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 16. Porque nosotros, siendo muchos, ¿qué dice aquí? Somos, ¿qué dice aquí? Un solo pan. ¿Hay muchos panes? No, hay uno, aunque seamos muchos. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Y un qué? Y un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cómo tiene que estar la iglesia cuando realiza la cena del Señor? Como uno solo. Vamos a ver cómo es ese uno solo en el libro de Hechos, capítulo 2. Cómo estaba la iglesia de los apóstoles. Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo, hermanos. En el versículo 42. Hechos 2:42 dice: ¿en qué estaban unidos? ¿En qué eran uno solo? Y perseveraban en que eran uno solo, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué estaban de acuerdo? Y en la cena del Señor. ¿Qué dice la Biblia? En doctrina. Eso es lo que dice la Biblia. ¿En qué estaban unidos? En doctrina. Les hago la pregunta. ¿El apóstol Pedro creía diferente del apóstol Juan? ¿O el apóstol Juan creía diferente de Andrés? ¿O Andrés creía diferente de Mateo? ¿Cómo estaban ellos? Unidos. ¿En qué? En doctrina. Saben que hoy en día también se profana la cena del Señor, porque muchos se reúnen para realizar la cena del Señor, pero resulta que ahora Pedro cree diferente de Mateo, Mateo cree diferente de Juan, Juan cree diferente de Santiago, Santiago cree diferente de Felipe. Díganme si esa es una cena de acuerdo a la palabra de Dios. No es una cena correcta, es una cena que se ha profanado, porque no están unánimes en ¿qué? En doctrina. Hoy en día, muchos grupos que se llaman de verdad presente celebran la cena del Señor, pero cada quien cree lo que quiere y como quiere y actúa de la forma que quiere. Sin embargo, celebran la cena del Señor. ¿Así la celebraron los apóstoles? No, ¿cómo dice la Biblia que estaban? Unánimes. Vamos a ver cómo más ellos estaban unidos. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la cena del Señor, que es el partimiento del pan. ¿Y en qué más estaban? Y en las oraciones.
Vamos a seguir leyendo. Versículo 43. Y vino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo estaban ellos? Y tenían todas las cosas en común, incluyendo la doctrina. ¿En qué más estaban de acuerdo? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad. Y perseveraban unánimes, ¿dónde? Cada día, ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué celebraban en el templo? La comunión, la cena del Señor. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y en qué más estaban unidos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Pregunta, hermanos, ¿había diferencia entre ellos? ¿Había disensiones? ¿Había herejías entre ellos? ¿Tenían un mismo sentir? ¿Tenían un mismo pensar? ¿Tenían una misma doctrina? ¿Enseñaban lo mismo? Ahí no se profanaba la cena del Señor. Pero hoy en día, muchas cenas se han profanado. Nosotros leímos que en medio de tanta confusión y división, no pudieron discernir la iglesia de Corinto que lo que realmente estaban comiendo era condenación para ellos mismos. Vamos a leer cómo es que ellos estaban unánimes en doctrina. Señales de los tiempos, 29 de noviembre de 1883. Dice: en el capítulo 15 de Primera de Corintios, tenemos la prueba directa e inequívoca de la falsedad de la doctrina, de que los hombres son naturalmente inmortales o que reciben su recompensa al morir. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, vamos a encontrar dos grupos. Un grupo cree diferente del otro grupo. Un grupo dice no creer en la resurrección, mientras que otro grupo dice creer en la resurrección. ¿Estaban unánimes en doctrina? Unos dicen no hay resurrección, otros dicen sí hay resurrección. ¿Y de qué lado se quedó el apóstol Pablo? Del que había resurrección. ¿Por qué es que Pablo se quedó del lado del que había resurrección? Porque la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Hoy en día, ¿se quedó Pablo ambiguo? ¿Se quedó Pablo sin tomar una posición? Dice la mensajera del Señor que cuando la prueba llega, el permanecer neutral se convierte en una maldición. Hoy de igual manera estamos así. El apóstol primero prueba en Primera de Corintios 15 del 3 al 8, más allá de toda duda, que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Porque si el testimonio de más de 500 personas que lo vieron vivo después de haber sido ejecutado
no establece el hecho más allá de toda contradicción, entonces nada puede ser probado. ¿Cuántas personas vieron a Cristo resucitado? Más de 500 personas. Sigue diciendo, pero si es un hecho que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo puede alguien decir que no hay resurrección de entre los muertos? El mismo poder que levantó a Cristo ha prometido resucitar a toda la humanidad. Y el hecho de que Cristo haya resucitado es prueba de su poder para cumplir esta promesa. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es una prenda de la resurrección general. Quien quiera que diga que no hay resurrección, niega que Cristo haya resucitado y prácticamente declara que los 12 apóstoles y los 500 hermanos eran falsos testigos. Sin embargo, nos dice la Biblia que Cristo resucitó de entre los muertos. Luego nos dice, Pablo nos dice en 1 Corintios 11:15, que el que no discierne el cuerpo del Señor, ¿qué dice aquí? Es un participante indigno. La frase no discernir el cuerpo del Señor significa que la persona no se da cuenta de la naturaleza y el objeto de la ordenanza. Este sería el caso si la persona no se diera cuenta de que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de los pecados que han pasado, y que cuando la aceptamos en nuestro caso virtualmente, nos comprometemos ¿a qué? A abstenernos. ¿De qué? De pecar en el futuro. Cuando nosotros estamos participando, hermanos, de la cena del Señor, ¿a qué nos estamos comprometiendo? ¿A abstenernos de qué? De no volver a pecar. ¿Y qué es pecado, hermanos? Vamos a leerlo porque aquí tenemos visitas. En 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 4. Veamos qué dice la palabra de Dios que es pecado. Cualquiera que practica pecado transgrede la ley de Dios, pues el pecado es la violación de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado, hermanos, según la palabra de Dios? Violar la ley de Dios, violar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están en el libro de Éxodo. Vamos a leerlo, porque yo no sé, solamente el Señor sabe si tendremos la oportunidad nuevamente de leerlos. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios. ¿Quién habló? Dios, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman. ¿Y qué dice la Biblia? Y guardan mis mandamientos. Así que, ¿qué estamos leyendo? Los mandamientos de Dios. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni a cosa alguna de tu prójimo. Así que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿qué le estamos diciendo al Señor? ¿Qué le estamos diciendo al Señor, hermanos? Que estamos en comunión con Él y que nos abstendremos ¿de qué? De no volver a pecar en el futuro. En resumen, si una persona presume de la misericordia de Dios y piensa que el sacrificio de Cristo hace innecesario cualquier esfuerzo de su parte, ciertamente sería indigno. Y Pablo dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo. Miren qué más nos dice. La ordenanza del Evangelio nos obliga a cumplir, y no simplemente a los privilegios que debemos disfrutar, pero no son deberes que se impongan a todos, independientemente de su condición. Hay 2 tipos de deberes, primarios y secundarios, y es el incumplimiento de la primera lo que hace necesario el cumplimiento de la segunda. Es el deber de toda persona, que dice aquí, guardar la ley de Dios. No hay individuo que esté libre de esta obligación. ¿Qué dice el Señor Jesús?